Tema número 1. México, cerca de Somalia y muy lejos de Dinamarca en el combate a la corrupción. Como cada año, el día de ayer apenas, la organización Transparencia Internacional publicó en Berlín su Índice de Percepción de Corrupción, el IPC, que es el índice internacional más famoso y más consultado del mundo en el tema del combate a la corrupción. Este índice tiene muchos años construyéndose y perfeccionándose y se genera a través de diferentes mecanismos de encuestas, consultas y parámetros objetivos en cada nación para que tú y yo conozcamos no solo cómo está la corrupción en tu país, en tu población, sino que se pueda comparar con otros países del mundo. La idea de este índice no es solo la de medir el estado actual de la percepción de un país, tomar la foto, sino la idea es que puedas compararlo con otros países, pero sobre todo que puedas ver la evolución de tu país y de otros, de cada región, de cada grupo de países, para poder encontrar claves de aquello que funciona y de aquello que no funciona en este tema. El IPC mide 180 países y los rankea del 1 al 180, con base en una calificación que va de 100, la más alta, la mejor posible, a 0, la peor posible. En los primeros 5 lugares están los países de siempre, los países que ya hicieron la chamba, los países en donde la gente percibe menor corrupción en sus gobiernos. 1, Dinamarca con 90 puntos. 2, Finlandia con 87. 3, Nueva Zelanda con 87. 4, Noruega, 84. Singapur con 83. En los últimos 5 lugares están Somalia, Siria, Sudán, Venezuela y Yemen, de 12 a 16 puntos. México se ubica en el lugar 126 de 180, con 31 puntos. Es decir, a solo 19 puntos del último lugar y a 59 puntos del primer lugar. México sigue siendo el país peor evaluado entre todos los que integran la OCDE y el segundo peor evaluado del G20, solo por detrás de Rusia, que tuvo una peor calificación de México entre las 20 economías más grandes del mundo. Es decir, entre los 38 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, países con los que queremos comerciar, México ocupó la última posición. Y en el llamado G20, el grupo que incluye a las principales economías del planeta con las que queremos estar teniendo todo tipo de relaciones, México y Rusia ocuparon los últimos lugares. ¿Qué países están mejor que México en este índice? Nepal con 34 puntos, Sierra Leona con 34 puntos, Angola con 33, El Salvador con 33, Ucrania, en plena guerra, ya medida por este índice, con 33 puntos. Según Transparencia Mexicana, los resultados de México en este índice en 2019 y en 2020 ilustraban una ligera tendencia positiva para México en el combate a la corrupción. Posterior a la publicación de este índice en esos años, el gobierno presumió por todos lados esta nueva tendencia. Es decir, aunque el avance era de unos cuantos puntos, la medición parecía encontrar que había mucha esperanza en la población mexicana de que el nuevo gobierno sería diferente en el combate a la corrupción. Parecía haber algo de luz al final del túnel. Sin embargo, esta esperanza se acabó muy rápido. La ausencia de sentencias firmes para los involucrados en los grandes escándalos de corrupción que hemos visto, como Odebrecht, la estafa maestra, el caso de agronitrogenados de Pemex, Segalmex, los hermanos del presidente, los hijos del presidente y todo tipo de escándalos de corrupción en obra pública, han puesto en duda la capacidad de la Fiscalía General de la República para ir más allá de la denuncia, ir más allá del escándalo y llevar a los responsables a juicio. Cito textualmente el comunicado de Transparencia Mexicana. Pese a que la sociedad mexicana identifica la corrupción como uno de los principales obstáculos para el desarrollo social y la reducción de las desigualdades, las grandes tramas de corrupción no han sido sancionadas, ni se han devuelto a las arcas de la nación los recursos desviados. Cada vez hay más evidencia pública de que las autoridades responsables de la impartición de justicia en esta materia podrían estar utilizando a las instituciones con un sesgo político-electoral. Cierro la cita. Es decir, palabras mías ahora, el combate a la corrupción se quedó en un burdo y hueco discurso que carece de resultados. No solo se metió en un cajón
todos los escándalos de corrupción del sexenio pasado por pactos políticos de impunidad, sino que hoy, a 4 años de este gobierno, la promesa de impunidad, la promesa de combatir la impunidad, no se dio. Y la promesa de impunidad para los anteriores está intacta. ¿A cambio de qué? A cambio de lealtad ciega. Es una verdad que está ahí, que está a la vista de todos y que el gobierno ya ni siquiera intenta esconder. La protección de este gobierno está garantizada a cambio de silencio y de lealtad. Y por eso, en 4 años, no hemos visto una sola sentencia, 0 sentencias de relevancia para una persona o un caso de corrupción. Ninguna persona está en la cárcel por un caso de corrupción de este gobierno ni del pasado, nadie de relevancia. La buena noticia, sí hay una buena noticia, es que como ninguno de los casos de corrupción ha sido investigado, están vivos, están ahí, listos para ser investigados por las autoridades que hoy están dormidas, pero que existen y tienen todas sus facultades. Así, en las elecciones del 2024, los ciudadanos debemos exigir a los diversos candidatos no venganzas políticas, sino la reactivación completa del Sistema Nacional Anticorrupción, para que todos y cada uno de los casos de este sexenio sean debidamente investigados, sean documentados y llevados a la justicia, para que todas y cada una de las personas que le fueron desleales al país sean debidamente castigadas, sus redes desarticuladas y regresen todos los frutos de sus actos de corrupción. Es decir, en el 2024 las elecciones son justicia contra más impunidad.